Buenas tardes con todos y todas que nos están escuchando alrededor de diferentes partes del planeta. Y aquí este día especial, este el primer día de septiembre, para hablar un tema muy importante en nuestra política, en nuestras costumbres, en el quehacer del día a día, que es nuestra hoja sagrada de la coca. Vamos a ver qué cosa es lo que está pasando. Bueno, ya muchos de nosotros sabemos la situación, qué cosa es lo que pasa, pero hoy día estamos reunidos representando a los países productores de hoja de coca, que es Colombia, Perú y Bolivia, un representante de cada país, o sea que nos van a traer, como se dice, las últimas. ¿Debido a qué? A que si alguien por ahí no sabe, la hoja de coca está penalizada en la lista número 1 de estupefacientes. O sea que solamente se puede consumir en los países productores de hoja de coca, tanto Colombia, Perú y Bolivia. Argentina también, que es un país consumidor, pero no productor. Y lo que pasa es que es un reo, o por decirles emplee que use esta mala palabra, un delincuente inocente. No hay, no hay algo que sustente las causas por lo cual la hoja de coca está penalizada. Entonces, de eso vamos a hablar. Hay un movimiento últimamente que lo encabeza Bolivia y Colombia en esto de la despenalización de la defensa. Lamentablemente, esta defensa es una cuestión política que son los tres, debería estar los tres gobiernos de los países productores, pero ya sabemos que la situación política acá en Perú no es buena. Entonces, lo que están liderando esta pelea, vamos a decir, es Colombia y Bolivia. Pero nosotros acá tenemos que decir algo, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados y que los demás peleen. No, tenemos que juntarnos todos. Lamentablemente, en Ecuador está prohibida la hoja de coca, si no serían los 4 países, porque Ecuador también pertenece al Tahuantinsuyo y ahí también antes el consumo de la hoja de coca era muy fuerte. Pero bueno, no vamos a llorar sobre la, la leche derramada. Y el título de la mesa redonda se llama Implicancias de la petición de examen crítico sobre la hoja de coca en Bolivia. No tendría mucho, no quiero gastar tiempo en explicarles en qué consiste eso, porque cada uno de nuestros y queridos expositores o panelistas nos van a ir aclarando de cada país y en qué consiste. Entonces, para comenzar, le cedo la palabra a Juan Carlos Alurralde Tejada, quien viene desde Bolivia y es el secretario general de la vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Algo más, Juan Carlos, que quieras agregar sobre tu presentación? Por favor, tú mismo te presentas y adelante, que la audiencia es tuya. Adelante, hermano. Muchas gracias. Ajá. Muchas gracias, querido Agustín. Un saludo a Felipe, Ricardo, a todas las personas que nos siguen en este importante conversatorio que vamos a tener sobre nuestra sagrada hoja de coca, donde estamos intentando, pues, desde Bolivia, con el apoyo de Colombia, reparar todas las arbitrariedades, toda la penalización injusta que se produjo, ¿no? Desde ya más de 60 años. Como ustedes saben, la Convención Única del 61 tenía por objeto limitar el uso de estupefacientes a los fines médicos y científicos y establecer una cooperación y una fiscalización internacional para tales fines, ¿no? En ese sentido, se confeccionó, como ustedes saben, lo decía Agustín, la lista 1, lista 2, lista 3 y lista 4 de estupefacientes o preparados, en los cuales están sujetos a diferentes medidas de fiscalización y control, ¿no? Nuestra sagrada hoja de coca se incluye en la lista 1
de una manera absolutamente injusta, porque para que una sustancia sea considerada en una de estas listas se hace pues un minucioso examen farmacológico, el potencial de dependencia, por ejemplo, el potencial de abuso, se estudia la toxicología, se estudia las reacciones adversas que puedan haber en humanos, también se estudia los posibles usos terapéuticos, etcétera, etcétera. Y en base a toda esa información, es decir, a un análisis muy completo científico, recién se establece esta catalogación. En nuestra hoja de coca, como ustedes saben, se basa en un informe de ECOSOC de 1950 que no está basado absolutamente en temas científicos, ¿no? Esta ha sido una definición, una determinación política de la Organización Mundial de la Salud de 1950 que dice: la masticación de la hoja de coca es perjudicial para el individuo y para la sociedad y debe definirse como una adicción. Con esa conclusión tan pobre, tan poco científica, es que se cataloga la hoja de coca en la lista uno junto con los estupefacientes más fuertes que tenemos en el planeta, ¿no? Este informe de COSOC y esa postura de la OMS de los años 50 corresponde realmente a una visión colonial de prejuicio, principalmente sobre los pueblos indígenas y sus prácticas culturales que existían en esos momentos, ¿no? Y ese control internacional del sistema de drogas, obviamente, no tiene ninguna consideración, pero además no logra establecer una base científica de por qué la hoja de coca debería estar en la lista uno. Aunque suena muy doméstico decirlo, pero estupefacientes deriva de la palabra estúpido. Son sustancias que te vuelven estúpido, por eso es estupefacientes. Nosotros en Bolivia sabemos que la hoja de coca tiene muchas cosas, pero no te hace estúpido, no te hace dependiente, no te produce daños farmacológicos, toxicológicos que puedan crear reacciones adversas en el cuerpo humano. La hoja de coca ha sido catalogada entonces, como decimos, por un afán absolutamente político y más bien en vista de esta clasificación y este estigma, se desechan todos los efectos y usos terapéuticos que tiene la hoja de coca en la salud y que no se han podido examinar oficialmente a nivel de las Naciones Unidas debido a que se crea pues una cortina muy fuerte de penalización sobre la hoja de coca y han sido realmente muy pocas las acciones, laboratorios, etcétera, que han intentado avanzar en temas epidemiológicos, toxicológicos, de dependencia, etcétera, ¿no? Como ustedes, todos nosotros sabemos, la única investigación realmente oficial que hizo la OMS fue el famoso proyecto Cocaína en 1992 y 1995, que sin embargo fue confiscado por presiones políticas de Estados Unidos y sus resultados nunca se publicaron oficialmente. Nosotros hemos tenido acceso a este estudio y concluye de que la hoja de coca era importante estudiar sus grandes propiedades medicinales y nutricionales y por eso fue baneado, como se dice en la jerga anglófona, de la posibilidad de ser publicado. Además que la OMS fue amenazado en esos años, pues si es que publicaba este estudio, ¿no? Aparte de este estudio, la Organización Mundial de la Salud nunca hizo un otro estudio o una investigación seria de la hoja de coca. Entonces, en ese contexto, como ustedes saben, Bolivia ha estado luchando desde que ingresa el primer gobierno indígena a Bolivia de toda nuestra historia, el gobierno del movimiento al socialismo. Empezamos a reivindicar la hoja de coca porque cuando nosotros llegamos al gobierno teníamos comunicaciones frecuentes de la JIFE, la Junta Fiscalizadora de Estupefacientes,
en que nos exigía que ya debería haber desaparecido la hoja de coca y el acullico, la masticación de la hoja de coca, en 25 años, como se había comprometido nuestro dictador Banzer, ¿no? Ese dictador se compromete a hacer desaparecer tanto el cultivo como la práctica de la masticación en 25 años. Y claro, la Junta nos exigía los compromisos de Bolivia, ¿no? No sé si ustedes han seguido, pero hemos tratado de enmendar la convención. Esto no ha sido posible. Y el año 2011 hemos denunciado, Bolivia denuncia la convención y se readhiere el 2012 con una reserva que le permite el uso y el cultivo necesario para fines lícitos, culturales, medicinales, nutricionales. Eso fue un gran éxito de Bolivia y desde entonces la JIFE ya no nos molesta, pero como también dice Agustín, toda esa gran ingeniería diplomática que desplegamos el 2011 y que tuvo un triunfo espectacular porque solamente 7 países se opusieron a la reserva boliviana, es que ahora es legal la hoja de coca en Bolivia, ¿no? Eh, pero no es suficiente, como también decía Agustín al inicio, la hoja de coca es permitida tal vez en las jurisdicciones nacionales de nuestros países. Sin embargo, a nivel internacional es completamente prohibida. Tenemos cientos de casos anualmente de bolivianos, bolivianas que salen al exterior con unas bolsitas de mate de coca, esas infusiones que se hacen de coca, que muchas veces son detectadas en aeropuertos de Europa e inmediatamente son capturados, ¿no? Como si estuviesen traficando una sustancia ilícita, como si estuvieras traficando cocaína, como si estuvieras traficando morfina o cualquier otra sustancia ilícita con solamente unas bolsitas de hoja de coca en infusión o para infusión. Este es un tema que simplemente expresa la increíble y todavía injusta clasificación de la hoja de coca en en una planta que tiene tantos beneficios que podría realmente brindar al mundo ayuda en muchos casos, en muchos temas, no solamente farmacológicos, sino también nutricionales. Es así que, bueno, hemos continuado en esta lucha. David Choquehuanca es nuestro vicepresidente, como ustedes saben, él es Aymara. Ha sido el canciller que ha tenido el logro de la despenalización dentro de Bolivia de la hoja de coca con estas denuncias de adhesión y reserva. Y desde la vicepresidencia es por eso que hemos continuado con el proceso de liberación de la hoja de coca, así lo llamamos porque se debe liberar una injusta penalización. Entonces, nos hemos retrotraído a estas investigaciones que les decía del 50, y ustedes pueden ver en los archivos de la Organización Mundial de la Salud de que realmente no existe ningún examen crítico, ningún examen científico de la hoja de coca. Es increíble. Nosotros hemos viajado a Ginebra un par de oportunidades con el vicepresidente y la OMS no ha podido demostrarnos que tiene un estudio científico de por qué la hoja de coca está en la lista uno. Es decir, no se han hecho análisis clínicos, análisis preclínicos, no se han hecho análisis de toxicología, no se han hecho análisis de dependencia, no se han hecho análisis de epidemiología que realmente refrenden o que permitan que la hoja de coca esté en la lista 1. Entonces, ese ha sido nuestro paso, mis estimadas hermanas y hermanos, ha sido el pedir el examen crítico de la hoja de coca. Muchas veces dentro de la convención se piden revisiones, ¿no es cierto? Porque la ciencia avanza también y se piden revisiones sobre ciertas sustancias. La cannabis, por ejemplo, cannabis sativa es una de las sustancias que más emblemáticas en este aspecto. Sin embargo, con la hoja de coca, este va a ser la primera revisión crítica que se produce sobre esta planta tan importante para nuestros pueblos, para el mundo. Y por eso estamos nosotros tan contentos, tan expectantes, ya que la Organización Mundial de la Salud nos ha comunicado formalmente de que se está iniciando el examen crítico. Hemos tenido algunos problemas con el tema de financiamiento, sin embargo, esto ya
ha sido resuelto. La Organización Mundial de la Salud está conformando un equipo de 5 expertos. Hasta el 14 de agosto fue la llamada oficial para un experto en química, en farmacología, en epidemiología, en, ¿qué se llama? En dependencia, pero lo más importante es que en conversaciones del vicepresidente con el director general de la Organización Mundial de la Salud, se ha logrado incorporar un experto en uso natural, un experto en terapia natural, es decir, en medicina tradicional, medicina natural. Entonces nosotros estamos realmente muy contentos porque este uso terapéutico, el experto en uso terapéutico, pensamos que va a ser un elemento central también dentro de este examen crítico. Importante decir que en otros exámenes críticos de otras sustancias no había esta llamada a un experto en esta materia, pero en el caso de la hoja de coca sí va a estar el experto en uso terapéutico natural, tradicional, que va a evaluar junto con los otros expertos a nuestra hoja de coca. Entonces, estamos muy contentos. Hemos tenido contacto ya la semana pasada con la Organización Mundial de la Salud en Ginebra y nos han dicho de que se han presentado un pool de expertos muy grande y que por lo tanto no se va a declarar desierta la convocatoria. Y más aún cuando el hermano Petro, presidente de Colombia, se adhiere a la solicitud boliviana formalmente, la Organización Mundial de la Salud le contesta al presidente Petro y le dice que, por supuesto, está aceptada la solicitud. Antonio Gutiérrez le contesta, Gutiérrez, perdón, el secretario general de la ONU, y le dice que la Organización Mundial de la Salud ha confirmado que el examen crítico concluirá en la 48ª reunión del día, es decir, en octubre del 25. Entonces, un poquito para resumir, está arrancando el examen crítico, hasta fines de diciembre se conforma con se están haciendo las entrevistas y en plazo de año se va a hacer toda la revisión. Y como ustedes saben, el comité no elabora, no hace investigación primaria, no va a hacer ensayos primarios, etcétera, sino Perdimos la voz. ellos también tienen todo lo que tienen y en esa información, obviamente la OMS también tiene sus bases de datos, van a tomar una decisión. Por eso tan importante, queridas y queridos compañeros, es el poder hacer un esfuerzo desde nuestro lado, lo que nos toca para tratar de encontrar la mayor cantidad de investigaciones posibles que demuestran justamente que la hoja de coca en su estado natural no es un estupefaciente, todo lo contrario, ¿no? Pero eso le tenemos que demostrar, enviarle la información. Nosotros hemos presentado un dossier de 33 páginas donde está una bibliografía y toda una gran explicación de por qué creemos que tiene que cambiar la clasificación de la hoja de coca. Nos OMS que Colombia va a entregar digamos, nacional de Colombia hasta fines de septiembre. Y hasta el 14 de octubre de este año, de 24, existe oportunidad de remitir la información más importante. Se va a producir la primera reunión sobre la hoja de coca dentro del Comité de Estupefacientes y Farmacología, que es algo muy importante también porque nunca antes se había producido una reunión. La primera este 14 de octubre. Estamos muy contentos. Hasta esa fecha nosotros creo que tenemos el desafío de poder emitir toda la información posible.
Perú también puede hacerlo. Perú puede hacerlo, tal vez no a nivel formal desde la perspectiva de gobierno, digamos, porque sabemos que el gobierno aún no ha tomado el paso clave de apoyar a sus hermanos vecinos de Colombia, Bolivia, en esta cruzada que tenemos tan injusta de tantas décadas, ¿no? Pero igual las investigaciones que se han hecho en el Perú son claves, son importantísimas para ser remitidas al Comité de Estupefacientes, e igual desde la trinchera de la ¿Se cortó? va a ser muy emblemático. No se olviden que en octubre 2025 se va a remitir la información. Más o menos en julio, julio 2025, se va a remitir un cuestionario a todos los países miembros de la Convención sobre la hoja de coca. Este cuestionario justamente pregunta a los países si ellos tienen evidencias o tienen información de que la hoja de coca produzca algún daño. Van a preguntar a más de 100 estados esta información. También muy importante hacer seguimiento a toda esta consulta mundial que se va a hacer sobre la hoja de coca que está dentro de los procedimientos, ¿no? Entonces, con esto, dicho esto, eh, y emitido, evacuado el informe en octubre 2025, finalmente en marzo del 2026, la CND, el Comité de Estupefacientes de Viena, en este caso ya salimos de la Organización Mundial de la Salud, nos vamos a Viena. En su reunión de marzo del 2026, solamente tiene que aprobar o desaprobar el informe de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ese es más o menos el camino, estimados compañeros. Yo pienso que desde la academia, desde la propia experiencia de nuestros países, es fundamental hacer un apoyo, acompañamiento a este proceso. Muy importante también el tema que mencionaba Ricardo hace un rato, que ojalá el gobierno del Perú pudiera tomar un paso positivo en esta línea. También sería muy importante para ver de que este no es un tema solamente de un país o de dos, sino que realmente es un tema de la región, ¿no? Este sería una señal muy importante, pero igual como decía, toda la evidencia que se pueda recabar sobre este tema será fundamental. Para terminar, queridos compañeras, compañeros, nosotros estamos haciendo el 12 de septiembre un gran simposio en Bolivia, un simposio sobre la hoja de coca, donde queremos invitar, o sea, va a ser híbrido, presencial y virtual. Queremos invitar a los más importantes investigadores, las más importantes publicaciones que han habido en esta materia, investigaciones, para mostrar en una serie de mesas de trabajo que van a ver el, el tremendo potencial terapéutico que tiene la hoja de coca y la gran, inmensa evidencia que tiene de que no es un estupefaciente, no produce daños, no produce dependencia, no produce efectos tóxicos, etcétera. Todo eso lo vamos a tratar de nosotros el 12 de septiembre en La Paz, Bolivia. Están invitados todos, por favor, a participar. Si no es presencial, virtualmente, ahí vamos a tener investigadores de Japón, de Canadá, de Estados Unidos y mucha gente que se ha empezado a unir a esta cruzada, donde nos van a mostrar que, por ejemplo, una universidad de Canadá está trabajando con la hoja de coca para tratar temas de, ¿qué se llama? Diabetes, por ejemplo, ¿no? Utilizan la coca para el tema de diabetes. Hay otros que están utilizando en temas nutricionales, suplementos nutricionales, energéticos. O sea, hay un inmenso mundo de usos de la hoja de coca que desconocemos y que obviamente ha sido, como les decía, estigmatizado y ha sido reprimido durante tantos años, ¿no? Estamos ahora con una gran oportunidad. Agradezco mucho
a los compañeros que han invitado a esta reunión. Ojalá podamos sumarnos cada vez más para acompañar a uno de los procesos más importantes que se han producido en los últimos tiempos. Eso, mis hermanos, un gran abrazo desde Bolivia. Juan Carlos, muchísimas gracias por tu excelente eh, conferencia, muy claro, que eso es la gente quiere escuchar, porque en el Vox Populi, como se dice, se escucha hoja de coca y dice, pero eso es droga, ¿no? Entonces, ahí está el asunto que tenemos. Bueno, este trabajo lo hemos iniciado hace muchos años atrás, que por eso estamos aquí y la defendemos, porque verdaderamente al inicio de, de esta mesa redonda dije la sagrada hoja de coca, porque para nuestros abuelos, los incas y preincas, era una planta sagrada, ¿no? Entonces, bueno, tiene que volver de nuevo a ser sagrada y tiene que ser utilizada conforme fue antes eh, como medicina y como alimento. Y hay algo importante que hay que recalcar también. Se viene esto todos a nivel mundial, sabemos, se viene una hambruna y esa hambruna la podemos calmar, solucionar con el uso de la hoja de coca. Y aquí les digo algo porque yo trabajo en los dos temas, tanto de medicina como de alimento, es que los alimentos que nos trajeron los europeos de afuera en base a carnes no nos ha beneficiado mucho. Todo eso, yo uso una palabra muy dura, ¿sí? Todo eso que ha venido de afuera es porquería. Entonces, tenemos que volver nuevamente a rehacer, a volverla o a usar y nos trajeron también el alcohol, la caña de azúcar. Y entonces ahora América Latina es un continente y a nivel mundial también es alcohólicos. Hay mucho alcoholismo. Y entonces todo eso lo podemos solucionar con el uso de la hoja de coca. Bueno, no quiero seguir más porque me emociono y sigo con la corriente. Entonces, Juan Carlos, desearte lo mejor. Yo sé que hablamos para la audiencia, estás en Sao Paulo, en el aeropuerto, por eso se te cortaba la señal y que tengas una buena estadía, un buen trabajo en Brasil. Te agradecemos infinitamente y por ahí nos seguiremos viendo en otras futuras oportunidades. Muchísimas gracias. Y Muchas ahora, gracias. y ahora nos toca darle el turno a Ricardo Soberón. Ricardo Soberón es abogado, es peruano, y así para yendo al grano, eh, o fue, perdón, expresidente de Vida, que es el ente que se encarga aquí en Perú de lo que ve lo relacionado con las drogas. Entonces, Ricardo, te dejo a cargo de tus comentarios. La audiencia es tuya. Adelante, Ricardo. Muchas gracias, estimado Agustín, Felipe, Juan Carlos, estimada audiencia. Voy a dedicar estos 20 minutos para abordar el tema del Perú y la coca, tomando en consideración que cuando en 1939 por primera vez Colombia hace una solicitud, hace un requerimiento sobre el tema de la hoja de coca a los organismos internacionales, y luego Perú y Bolivia cometen el mismo error conceptual, político, diplomático, de dejar a terceras instancias que decidan sobre el carácter, la naturaleza de los usos sociales de la hoja de coca entre las culturas andino-amazónicas. Se abre el capítulo de la condena de la hoja de coca que vivimos hoy en día. Debo señalar la consistencia política y diplomática del Estado Plurinacional de Bolivia para, desde el año 2009, en el ámbito internacional, utilizar todos los mecanismos que el derecho internacional le entrega a los países para poder revisar la situación legal
y política de la planta de la hoja de coca en la farmacopea internacional. Aparte de lo que ha señalado Juan Carlos y Agustín sobre la inmensa evidencia histórica, antropológica y sociológica sobre los usos de la hoja de coca entre las culturas prehispánicas, en el Incario, y a lo largo de los 300 años de presencia española en la región andino-amazónica, debemos señalar también que entre 1890 y 1949, los tres países andinos aceptaron y sostuvieron un uso industrial legal de la hoja de coca y sus derivados que fue ampliamente aceptado por la comunidad internacional. Cuando Juan Carlos hace mención a lo que Bolivia ha hecho en el ámbito internacional desde el 2009 a la fecha, no son sino los intentos de uno de los países responsables por levantar esa condena. Me siento enormemente complacido de que el gobierno del presidente Gustavo Petro haya tomado la decisión política de acompañar la solicitud de Bolivia. Y el foco de mi actividad personal y profesional en los próximos meses está dirigido a lograr, más allá de las particularidades de la administración pública, del gobierno de la señora Dina Boluarte, que se entienda en el Perú que este es un asunto de Estado, que pudiera permitir al actual gobierno resarcir una vieja deuda histórica que tiene el Estado republicano burgués limeño con el conjunto de la población andino-amazónica del Perú. 8 millones de pobladores de origen andino aymara. 6.5 millones de ellos usuarios tradicionales y modernos de la hoja de coca, de acuerdo a lo que señalan 3 encuestas nacionales de consumo de hoja de coca formales y oficiales del Perú, 2003, 2013 y 2019. En un contexto internacional en el que la comunidad internacional en su conjunto, incluidas las Naciones Unidas, cuestionan los resultados de la guerra contra las drogas que se inició precisamente condenando a plantas de usos históricos, como la cannabis sativa en el caso del Caribe y de África y de la India, o el de la hoja de coca en el caso de las culturas mesoamericanas. Tomando esto en consideración, pues, debemos de hacer todo lo necesario, empresarios, organizaciones sociales, academia, usuarios de hoja de coca, para no permitir que la Cancillería y el segmento diplomático de un país como el Perú tome decisiones detrás de un gabinete que se encuentran muy lejos de representar la posición de la población peruana. ¿Cómo logramos esto? Creo yo, elevando el debate y la discusión de lo que ha hecho Bolivia y Colombia a un ámbito político y no técnico-diplomático. En este sentido, las acciones que hemos venido realizando desde hace 2 meses. El 3 de junio presentamos 120 ciudadanas y ciudadanos de los 3 países andinos una solicitud a la Cancillería peruana para que nos señalen cuál es la posición formal del Perú en relación a la petición de Bolivia. Un mes después, nos contestaron señalando
que el Perú era fiel cumplidor de las disposiciones de las convenciones internacionales de lucha contra el narcotráfico. Esa no era la respuesta a la pregunta que estábamos haciendo. Sabemos nosotros que no hay ninguna contradicción entre la solicitud hecha por Bolivia y acompañada por Colombia con el cumplimiento específico de todas las obligaciones internacionales de lucha contra el narcotráfico. Es más, una potencial desclasificación de la hoja de coca podría ayudar a países con escasos recursos como Colombia, Perú y Bolivia a dedicarle mayores y mejores esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado. Si es que dejamos de gastar dinero en una erradicación que, pese a cumplir sus metas anuales, no logra reducir la producción de cocaína debido a la enorme demanda internacional que existe hoy en día en Europa Occidental y en Estados Unidos. Un mes después de la pregunta que hicimos, la congresista Katy Ugarte, ya como congresista, lanzó otro oficio a la Cancillería que ha sido contestado la semana pasada, más o menos en el mismo tenor. El Perú es fiel cumplidor. En el interín, diversas organizaciones sociales, como consecuencia del Festival Internacional de la Hoja de Coca, como consecuencia de conversaciones con la FEPCACIL de la Convención Yanatila Hilares, Aguaitía, Ucayali, Monzón, Huánuco, se han pronunciado solicitando la desclasificación de la hoja de coca. Aspiramos a que en algún momento el gobierno entienda que este es el mejor y único camino que tenemos como países andinos. Desde el año 1989, en la reunión de Cartagena que reunió al presidente Virgilio Barco, Jaime Paz Zamora y Alan García Pérez, los tres países, Bolivia, Colombia y Perú, han tenido una plataforma y una posición clara y unitaria sobre la forma como observamos la lucha contra el narcotráfico en el mundo. Sería un despropósito mayor que por formalismos técnicos o un mal llamado acatamiento del derecho internacional no seamos capaces de tomar una decisión política clara desde el gobierno de la señora Dina Boluarte para adherir la solicitud hecha por el Estado Plurinacional de Bolivia a partir de un oficio dirigido al secretario general de Naciones Unidas, el señor Guterres, adhiriéndose a ese pedido. El Perú es tan corresponsable como Bolivia y Colombia del error que se cometió en 1947. Por lo tanto, no puede escabullirse a resolver ese profundísimo error de carácter científico, metodológico, que no tomó en cuenta la historia ni la bibliografía existente en favor de la hoja de coca. El Mercurio, el diario El Mercurio peruano, 1798. Los escritos de Hipólito Unanue, de Maíz y Moreno, los trabajos de Carlos Monge, el intento fallido por parte de Bolivia y Perú del año 50, con unas comisiones locales de tratar de contradecir los terribles errores cometidos por la comisión designada por la OMS en aquel entonces, que ni siquiera visitó los lugares donde se consume formalmente la hoja de coca. Esos errores deben de solucionarse. Y eso se soluciona con una posición política clara de los tres países andinos. Tenemos resoluciones de UNASUR, tenemos resoluciones de la Comunidad Andina de Naciones sobre el mismo tema. En el Perú hay una sentencia del Tribunal Constitucional que reconoce
los valores de la hoja de coca, los errores cometidos por los sucesivos gobiernos en relación a la hoja de coca. El entonces Instituto Nacional de Cultura, el año 2005, la declaró Patrimonio Inmaterial de la Nación. Es más, como expresidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Desarrollo de una Vida Sin Drogas de Vida, somos conscientes que la propia Política Nacional de Drogas al 2030 parte por reconocer las virtudes de la hoja de coca en sus usos tradicionales. Por lo tanto, desde aquí solicito, planteo, exijo que todas las personas que por redes sociales estén escuchando esta conversación entiendan que no nos podemos quedar callados. Ya Bolivia y Colombia están haciendo su parte. Tenemos que hacer lo necesario para que el gobierno del Perú, al más alto nivel, le ordene a sus diplomáticos que salgan de ese marco tan estrecho de pensamiento que tienen y que asuman que una política exterior no es sino la proyección de las necesidades y demandas sociales a nivel interno. Y la política exterior no es el resultado de una presión de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Así que, tomando esto en consideración, yo quiero terminar señalando y agradeciendo lo que ambas administraciones están haciendo, la de Bolivia y la de Colombia, para levantar lo que a mi juicio representa el mayor ejemplo de exterminio cultural de parte de una entidad multilateral que dice respetar los derechos humanos de los pueblos indígenas, confundiendo los usos tradicionales y modernos de la hoja de coca con una guerra que ha sido todo un fracaso, que es objeto de profundas reformas dentro de Estados Unidos y en Europa Occidental, y que nos quieren seguir presionando para mantener una política de reducción de la oferta que no significa sino la desaparición de un arbusto que tantas virtudes y bondades nos ha dado a las comunidades y sociedades andino y amazónicas. Muchas gracias, Agustín, y seguimos entonces a la orden. Querido Ricardo, las cosas muy claras de tu parte, como siempre, ¿no? Entonces, vamos por buen camino. Hay ese dicho que dice que el río cuando suena es porque piedras trae. Y esta vez creo que estamos, no es que creo, sino estoy muy seguro o estamos muy seguros que la cosa va fuerte, porque ya no hay lo que pasó con el cannabis, ¿no? Que ya no podían seguir tapando el cannabis con los 5 dedos. Entonces, la despenalizaron el año pasado, ahora le toca a nuestra hoja de coca y en eso estamos. Día a día haremos bulla, pero una bulla así con fundamentos y que hay que consumirla porque esto es nuestro alimento y es nuestra medicina. Así que, Ricardo, nuevamente te agradezco y después tendremos otros minutos más para despedirnos ahí. Y ahora nos vamos, como decimos nosotros, nos vamos de abajo para arriba. Le toca el turno a nuestro Felipe Tascón, quien viene, creo que nos va a hablar muchas cosas y yo tengo o ya, desde ya le pido que por ahí se tome unos minutos y hable de su experiencia que pasó acá este mes, el mes pasado, en el BRAE, que es las comunidades del BRAE, donde sí hay que ver el trabajo que vienen haciendo con el cultivo, la conservación de la hoja de coca, pero eso lo dejamos, Felipe, lo dejamos para el final como un postre, así. Entonces, No, yo ahora quería empezar con eso, si no te molesta. no, Empiezo con el dulce, entonces. tú eres el que manejas tu carro y yo no solamente
coincidimos, no, 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 no hay nada. quería empezar, bueno, saludarlos a todos, saludar a la audiencia, a Ricardo, a Juan Adelante. Carlos, Agustín. Eh, Quería empezar narrando brevemente dos experiencias que en mi larga carrera de estudio del tema de la coca fueron nuevas para mí. Y fue la visita a Viena en marzo, a la reunión anual de, de la Oficina de Antidroga y Delito, donde se aprueba, y lo que narró Juan Carlos, que en el año 26, donde se votará definitivamente mi experiencia allí. Y luego esta experiencia magnífica que fue conocer el BRAE gracias a la invitación del alcalde distrital de Pichari, Hernán Palacios. Eh, Miren, lo de Viena es importante, es narrarles cómo hay dentro ahí que está, digamos, allí está lo duro de la prohibición, porque son los guardianes de la fe, es la Santa Inquisición del tema de la Convención del 61. Eh, de alguna manera había unas contradicciones enormes con que se invocara elementos que eran de otra de las sedes de Naciones Unidas, la de Ginebra, donde está la OMS, donde están los otros elementos, precisamente porque por mandato de nuestro presidente, la embajadora de Colombia ante Austria y los organismos de Naciones Unidas en Viena, la doctora Laura Gil, eh, impulsó una gran alianza que alcanzó a llegar a, si no me equivoco, 67 países que votaron una resolución donde se mandaba que los mandatos de derechos humanos estaban por encima de cualquier elemento de la guerra contra las drogas. Y este es un núcleo, de alguna manera, que también empezó a trabajarse diplomáticamente para llegar a lo que anunció Juan Carlos, que es el momento en que lleguemos a la votación de sacar a la hoja de coca de la lista. Participé en esa reunión y como parte de la delegación oficial colombiana, y pude ver precisamente el mecanismo de las votaciones. Hay un breve informe de, se votó en este año de una cantidad de drogas sintéticas, eh, todas fueron votadas pues por la prohibición y todas tenían un antecedente de un informe de los entes médicos, es decir, de la Organización Mundial de la Salud, cosa que es lo que claramente estamos reclamando que se haga sobre la coca para que haya una paridad y no, como sabemos todos, en su origen, que fue una payasada, un informe eh, que no tenía ninguna base científica sobre la cual fue la inclusión de la hoja de coca. Después narrar, yo creo que de verdad como un elemento que debían entender en Lima, es el inmenso potencial que tiene el Perú, igual que Bolivia, mucho mayor que el que tiene Colombia por la tradición del uso ancestral. Pues yo conozco lo de Bolivia cuando compartimos con Ricardo, hicimos parte del equipo evaluador del estudio integral de la hoja de coca hace ya creo que 11 o 12 años. Y en ese momento, ahora verlo en Perú, es muy claro que hay una diferencia fundamental con la realidad colombiana, donde la coca para uso, para cocaína, es decir, para desviación del narcotráfico, es el grueso de la coca que existe en el país. Mientras que ustedes, tanto los bolivianos como los peruanos, el peso del consumo ancestral, del consumo de la hoja de coca para sus usos
medicinales y alimenticios es algo muy, muy importante. Me impactó en Pichari ver eso y de verdad que uno no entiende cómo en Lima no se dan cuenta del potencial enorme que tienen para exportar la hoja de coca y sus derivados benéficos. Y de alguna manera surge precisamente todo cuál es el origen de la prohibición. A mí cuando hablo de la prohibición me gusta irme mucho más atrás de la Convención del 61 y es ver, digamos, la génesis de todo esto que se dio a principios del siglo XX y con un producto que no es la coca, sino que fue los opiáceos, concretamente desde Filipinas, en un tratamiento eh, de condena racista de la colonia china que fumaba opio. Siempre ha habido una relación estrecha entre el racismo y la prohibición. Lo conocemos, la estigmatización que hace la misión que llegó a Lima a inicios de los años 50, convocada por Bolivia y Perú, pues es antes de bajarse del avión ya estaban condenando el, eso, ese consumo de indios y de esa manera siempre ha tenido el estigma por encima de cualquier evaluación científica. No hay una situación en que, aunque hay suficientes estudios, incluso, voy a hacer otra cita, otra extrapolación. De alguna manera, la conexión, yo entiendo, o es mi interpretación, de que la prohibición de la hoja de coca, de la mano de la prohibición de la cocaína, tiene su origen en una frase de Sigmund Freud, que en su libro decía que la cocaína tenía la virtud de llevarles a los europeos la posibilidad de conocer las virtudes de la planta sagrada de los incas. Pocos años después, William Mortimer, en el libro que gracias a los peruanos se tradujo por primera vez al español hace 3 años, hay una frase de Mortimer que va en contra del argumento de Freud y dice precisamente que la cocaína es como una depreciación de la coca porque le cercena 13 de los principios activos. Es decir, que la coca tiene una virtud inmensamente mayor porque es la combinación de todos los principios activos. Sin embargo, esa extrapolación de verla como si fuera lo mismo que viene que tiene su origen en esa frase de Freud, es lo que llevó a que la metieran y que la trabaran en todo esto que conocemos. ¿Qué tenemos enfrente? Evidentemente que hay un elemento enorme que empieza desde antes de la protesta que hace Bolivia de salirse de la convención, que tiene que ver con la inclusión de la hoja de coca en la constitución boliviana eh, al inicio del gobierno del MAS, es decir, hace ya unos 12 años, la constitución es del 2008, si no me equivoco, me corrige Juan Carlos. Y en ese momento ya hay una reivindicación y allí empieza. Después, esta suma que ha hecho el gobierno de mi país en cabeza del presidente Gustavo Petro es muy importante precisamente para sumar, para que lo logremos. Y evidentemente que el trabajo que está planteando Ricardo, la necesidad de que el gobierno peruano, pues hombre, en la práctica se quite, eh, se está tapando los ojos del potencial enorme que tienen en el país. Aquí hay convocatorias para buscar que haya gente que plantee los usos alternativos. Allá es algo cotidiano, no necesitan, sino que es un uso tradicional que ustedes lo tienen y cómo van a perder esa posibilidad.
lo que nombraron hace un rato de las posibilidades de investigación que se están haciendo en Canadá, Hernán Palacios me contaba precisamente que tiene una demanda de requerimiento de un ente, de una universidad canadiense que quiere importar coca para precisamente hacer esa investigación. Y no se puede hacer. Las posibilidades son enormes y nosotros tenemos que irnos hacia eso. Yo quiero, ¿cuál es el problema que tenemos? Realmente hay una inercia de, de todo el peso que ha tenido la prohibición. Ayer, Milton Romani, y lo conocemos todos, que fue quien lideró la regulación del cannabis en el gobierno de Pepe Mujica en el Uruguay, dio unas declaraciones sobre el mercado de drogas que dice que es absurdo que lo sigan regulando el narcotráfico y las agencias represivas. Esa inercia de que hay toda una estructura en donde en la práctica tienen el mismo interés el narcotráfico y las agencias que lo reprimen o que lo controlan, hace que no haya movilidad en estos temas y que siempre se quiera prolongar y que no haya, de que de alguna manera no se quiera enfrentar una cosa tan evidente como son los beneficios medicinales de la hoja de coca, porque es como si sacamos uno se nos desbarata todo el sistema. Ese elemento hay que verlo en la práctica. Yo estoy en contra de la prohibición en términos generales. Soy consciente de que la prohibición no se puede eliminar en un solo país, ni se puede hacer de una manera parcial, sino que se tiene que hacer con todo. Incluso alguna vez en una conferencia en La Paz, en el Congreso Internacional del 2013, afirmé que era muy difícil llegar a una regulación de la hoja de coca cuando su derivado siguiera prohibido y por tanto jalando insumo con sobreprecio para desviarlo del uso legal. Y que en esa manera de lo que teníamos que llegar en un momento es a la eliminación de la prohibición en general. Esto es casi que se ve como una utopía en este momento por las condiciones de las convenciones internacionales, pero necesariamente hay que empezar y el comienzo más lógico es hacerlo con la hoja de coca, que evidentemente nunca debió estar porque no hay ninguna situación que justifique su prohibición. Incluso en los otros temas se puede llegar y se tiene que llegar de que cualquier regulación por parte del Estado es mejor que la regulación del mercado que hoy hace el narcotráfico. Yo quiero finalizar narrando un mandato que salió del Congreso Internacional de la Hoja de Coca que se realizó el 5 de agosto en Pichari, donde nos dieron el mandato de generar unas reuniones de la sociedad civil paralelas a las reuniones internacionales que va a haber en Colombia en los próximos meses. En Colombia va a haber la COP16, que tiene que ver con temas ambientales, en Cali, en los últimos 10 días de octubre, y va a haber otra reunión de los 60 y pico de países que les digo que se hizo la alianza encabezada por la embajadora Laura Gil para llegar con una posición unificada a Viena en marzo. En ambas reuniones, lo que se discutió en Pichari es la necesidad de que hagamos presión desde la sociedad civil en paralelo
para que podamos influir desde la sociedad civil. Significa traer académicos, traer consumidores, traer productores de los tres países a efectos de presionar esta política alternativa hacia la postura que claramente está encabezando Bolivia aunada con Colombia y que le permitiría a los peruanos, aún con la situación interna de que el país oficialmente le sigue contestando las cartas, como relacionó Ricardo, con eufemismos de que siguen en la convención, pero que no entran a contestar realmente el problema, nos permitiría hacer una presión desde la sociedad civil. Estamos precisamente en eso, en ver cómo lo logramos. Hay que establecer y hay que hacer una unidad precisamente para que no solo vengan delegaciones oficiales, sino que logremos que vengan delegaciones de la sociedad civil para presionar eso en esos preparativos, que en la práctica son preparativos para el trabajo del año entrante, del 25 y del 26, para la sacada de la hoja de coca de la lista 1 de la Convención del 61. En líneas generales, creo que es importante estos elementos. Insisto en que tiene que haber una relación no solamente en el sentido de demostrar las virtudes y el no carácter de estupefaciente que tiene la hoja de coca, sino también desde este elemento que les narré, que ha sido el argumento de Colombia en marzo pasado en Viena, de que los derechos humanos tienen que estar por encima de cualquier elemento de la guerra contra las drogas. Sumar esas dos iniciativas nos puede ayudar precisamente al objetivo en el que coincidimos todos. Lo dejo hasta allí. Las preguntas. Bueno, quisiera hacerle una pregunta a mis dos colegas. Finalmente, creo que hay una sobreproducción de hoja de coca para el narcotráfico, que es muy evidente en Colombia, pero quiero saber cuál es la opinión de Ricardo y si no sé si todavía Juan Carlos no ha abordado el avión para Brasilia, nos pueda también decir cuál es la situación en este momento de precios de la hoja de coca en ambos países. Agustín, ¿me permites que pueda hacer una Sí, reacción frente a la consulta hecha por sí, Felipe? justamente es tu turno, disculpa. Gracias. Sí, definitivamente, Felipe, en mayor medida en Colombia, pero también en Bolivia y en Perú, hay una evidente sobreproducción de recursos. Y eso puede y de hecho tiene implicancias de orden económico, social, político que hay que atender. Creo que tener un régimen nuevo bajo la idea de la desclasificación de la hoja de coca puede ayudar a hacer mucho más eficiente el proceso de reducción. Eso en primerísimo lugar, porque si a un ciudadano campesino de cualquiera de nuestros tres países le planteamos la disyuntiva de ser un ciudadano con derechos y obligaciones versus la disyuntiva de ser un pseudo criminal, pseudo narcotraficante, etcétera, etcétera, creo que la reacción es clara y es evidente. Para responderle a los diplomáticos peruanos, el procedimiento iniciado por Bolivia se enmarca en el derecho internacional público y lograr un resultado positivo para el arbusto no es sino resarcir un error histórico cometido que en nada debilita las obligaciones de reducir, de fiscalizar, de controlar
y en su momento incluso de racionalizar y ejercer el control social sobre los cultivos de coca excedentarios, sin lugar a dudas. Yo planteaba cuando estábamos en Debida que frente a las 100.000 hectáreas de hoja de coca que hay en el Perú en la actualidad, podemos tener un mercado potencial de 20.000 hectáreas, que la empresa nacional de la coca es incapaz de controlar, administrar y gestionar, y que ha dado pie a un enorme mercado informal de cultivadores, de industrializadores de la harina de coca que venden sus productos a nivel nacional, por fuera del Estado. Un mercado con 20.000 hectáreas, 5.000 en el Braem, 5.000 en Cusco y Puno, 5.000 en Selva Central y 5.000 en el resto del país, es un buen inicio para tener un mercado regulado. Simultáneo a eso, vamos a tener prohibiciones de cultivo de coca en áreas naturales, en comunidades y resguardos indígenas, en áreas de frontera y bosques de protección. Eso es indudable. A mi juicio, es lo más coherente que puede hacerse desde un estado de la debilidad que la que tiene el Estado peruano en su Amazonía. Gracias, Agustín. Felipe, Juan Carlos ya abordó, o no, podría. ya, Aquí ya, a estoy ver, todavía. adelante, Juan Sí, Carlos. pero te he escuchado atentamente, te he escuchado atentamente. Me parece muy importante la posición tanto de Ricardo y la pregunta de Felipe. Es el tema del desvío al narcotráfico, por supuesto que existe. Hay una gran demanda, digamos, de un uso ilícito de la hoja de coca, que sin embargo ha ido reduciéndose en estos últimos tiempos, yo debería añadir, debido al gran auge de las drogas sintéticas, especialmente el fentanilo, que se está produciendo en Estados Unidos, en Europa fuertemente, y ha reducido la demanda de la cocaína, digamos, ¿no? Cuyo uso ilícito es utilizada la hoja de coca. Yo he conversado con algunos diplomáticos de Estados Unidos que me comentaban de que la demanda de cocaína había caído enormemente en el norte, ¿no? Eso puede tener alguna, no sé, la pregunta sería tal vez qué ha pasado en Colombia y en Perú, pero en Bolivia sí se ha reducido el precio de la hoja de coca. Se ha reducido muchísimo, puede ser producto justamente de este fenómeno de las drogas sintéticas y puede ser que esto se baje más aún, ¿no? O sea, que la cocaína quede más bien para una élite de consumo, pero no, es muy difícil, por ejemplo, una pastilla de fentanilo te puede costar $1.50, que no es nada, frente a lo que te cuesta, digamos, unos gramos de cocaína, ¿no? Entonces, por lo mismo, tal vez el tema del uso industrial de la hoja de coca, pero para fines lícitos, se hace todavía mucho más importante para poder garantizar a los productores cuya parte de la economía es tan importante con el tema de la hoja de coca, tengan mercados adicionales, tengan producción que pueda llegar de manera lícita para temas farmacéuticos, etcétera, etcétera. Cambio, Gracias, Juan Carlos. Gracias, Ricardo. Sí, en Colombia tenemos una situación que se inició más o menos a mediados del año 22, de caída drástica del precio de la hoja de coca. Como dicen los campesinos cultivadores, se quedó sin precio. Debe estar rondando, haber llegado a cerca de 80, 90 mil pesos la arroba de hoja de coca. Ha bajado en el orden de la cuarta parte de eso, la tercera parte, y de esa manera, pero lo interesante era hablarlo con ustedes,
para que quedara en evidencia de que no es un problema local, no es un problema de un área productora de Colombia o del país, sino que es algo que se dio a nivel de los tres países. Es decir, tuvimos una situación de sobreproducción que puede estar también explicada por la caída de la demanda que señaló Juan Carlos, pero yo quiero recoger lo que dijo Ricardo, me parece importantísimo. Ese es otro argumento, precisamente la necesidad de sacar a la hoja de coca de la lista 1 es una herramienta para la regulación que permitiría el avance en los otros sentidos, en el precisamente también la lucha contra el narcotráfico, visto de esa manera. Eso es importantísimo, ese es otro argumento para la Cancillería peruana. Si me permites, Felipe, yo tuve una experiencia cuando estuvimos en Devida, hicimos el planteamiento del Pacto Social Ciudadano y solo firmamos uno, en el Braem, en la localidad de Samugari, en Santa Rosa, donde en esa pequeña comunidad logramos convencer a los productores y redujeron 9 hectáreas de hoja de coca, sin dinero, solamente empaquetando los servicios públicos que proporcionaba hasta ese momento de manera fragmentada el Estado peruano. Y debo de señalar que en el informe de monitoreo de cultivos del año siguiente, del 23, esa fue la única región en el Braem que redujo cultivos de manera evidente y objetiva. Entonces, a mí me queda clarísimo que el cambio copernicano en la mente campesina no viene dado por un mayor precio solamente, sino también en la necesidad y la posibilidad de otorgar ciudadanía plena y efectiva, con derechos ejecutables, verificables, cumplibles, tanto los civiles y políticos, pero por sobre todo los económicos, sociales y culturales, para una población, y tú lo has visto, Felipe, en el Braem, que lleva 20 años en estado de emergencia, que está sometida a lo que decide el jefe político militar de la zona, que están sometidos a frecuentes casos de incursiones, no solamente de traficantes y de lo que se llama remanentes de Sendero Luminoso, sino también de las fuerzas policiales y de las Fuerzas Armadas. Es curioso que las Fuerzas Armadas del Perú, después de 25 años de estado de emergencia, el año 22, dijeron que el 26 levantaban el estado de emergencia en el Braem. Y sin embargo no han vuelto a repetir el planteamiento. Es necesario volver a una civilización, la recuperación del Estado de Derecho en una zona tan estratégica como es el Braem, y como bien dices, es el momento ideal para lograr sacar al campesinado de esa región de su subordinación ideológica a la economía, a las economías ilícitas. Gracias. No sé si quedó claro lo que narré del mandato que nos dieron en el Congreso del 5 de agosto, de estas reuniones paralelas de la sociedad civil. Creo que tiene su valor intrínseco que haya reuniones que no sean las reuniones de Estado. Me parece que es muy valioso que lográramos consolidar estas reuniones para precisamente producir documentos que le aporten a las reuniones oficiales. Quiero, en ese sentido, hago un llamado. Este es un mandato que recibimos los dos delegados de Colombia que estábamos en Pichari, el compañero Barragán y yo. Y esto tiene que buscarse que lo hagamos con mucha fuerza para poder tener una incidencia desde la sociedad civil, desde la academia, desde Cocaleros. Esto que narró Juan Carlos, de que lograron que dentro del equipo que va a hacer la evaluación haya un experto en los usos terapéuticos tradicionales.
porque siempre se piensa que la ciencia es la que viene empaquetada eh, desde el norte y no de lo que nosotros conocemos. Y en ese sentido sería muy importante que entre no solo este mandato que recibimos nosotros, sino que lo podamos sumar, de que ustedes vengan, de que el Estado boliviano también ayude a que vengan gente de la sociedad civil a esos encuentros para que unamos fuerzas de los campesinos y de la academia y de los investigadores para presionar a buscar la misma solución. Si me permites, Agustín, Felipe, a través del compañero Darío González, que es un defensor de la isla Gorgona, de los usos naturales que tienen esos ecosistemas marinos, él está impulsando para la para la COP que va a ser en Cali, una COP divergente, le llama, divergente. ¿Sí? Entonces, ya estoy involucrado, articulado a ese proceso donde indudablemente, como bien dices, Felipe, hay que utilizarlo propositivamente y más bien señalarte que en el otro espacio que tú has mencionado, relacionado a una iniciativa de la embajadora Laura Gil, es vital, es fundamental. ¿Por qué? Perdón, no se te escucha. Que ese tiene una relación mucho más directa con el tema, porque es precisamente, se van a reunir, ese creo que va a ser en Bogotá en diciembre, se van a reunir los países, los 60 y pico de países que hicieron bloque en Viena para sacar esa resolución de lo de los derechos humanos por encima de cualquier connotación de la guerra antidrogas. Pues tiene una relación mucho más directa y allí se necesitaría que participemos todos precisamente para presionar este elemento de la hoja de coca sacada de la lista 1 de estupefacientes. Agustín, Felipe, Juan Carlos, si me permites, quizá uno lee el dossier de Bolivia y es un dossier potente en términos científicos, ¿sí? Donde focaliza el tema de la no extractibilidad de la cocaína procedente de la hoja de coca, sino es bajo la intervención de otras sustancias. Y más bien el otro tema, el que tú has mencionado, Felipe, el de los derechos humanos y la prioridad de las obligaciones en derechos humanos versus las obligaciones en materia de drogas, no es un tema que esté tan visible, pero creo que es estratégico que un país como Colombia lidere, priorice, protagonice e impulse, porque no es sino recibir el testimonio de Uruguay, en que en su momento lo señaló Milton Sí. Romaní, para el caso del cannabis. Ahora lo que hace Colombia, además con la legitimidad que le representa a Colombia tomar la palabra en la materia, la significancia de una concepción errada del tema en materia de derechos humanos. Y eso pone en entredicho los mecanismos, los instrumentos, los procedimientos internacionales de protección a los derechos humanos. Así es de que plenamente de acuerdo Felipe, Juan Carlos, Agustín, en que es necesario. Ya Bolivia abrió un flanco, por un lado, que la línea que impulsa el presidente Petro se focalice en ese otro aspecto, sería una suerte de tenaza que le estamos haciendo al sistema. Gracias. Eh, a todos, muy claros sus exposiciones. Les dejo los últimos minutos a los tres, si es que Juan Carlos está por ahí todavía, las últimas palabras, algo que les haya quedado, que se hayan olvidado, adelante. Y si no, ya despedimos el programa. Yo señalar nada más, si me permiten, a los que están en redes. Vuelvo e insisto, empresarios, todos los que producen harina de coca, por ejemplo, todos los que producen otro tipo de derivados legales que se comercializan en toda la red de ferias artesanales
que hay en la ciudad de Lima y otras ciudades del país. Les pido que se articulen, que saquen pronunciamientos, que lideren y que difundan. Estamos ante una oportunidad histórica nunca antes vista, nunca antes vista. Desde que se inició el año 71 la guerra contra el narcotráfico, a partir de las declaraciones del presidente Nixon, nunca se ha visto una posibilidad real y evidente como la que están permitiendo Bolivia y Colombia. Entonces, no podemos permitir que un diplomático encerrado entre sus cuatro paredes y pensando en otros temas que son de conveniencia para su oficina y su despacho, como puede ser quitarle el aislamiento a la actual administración o hacerse flacos favores con Estados Unidos o la Unión Europea, nos amarren las manos y no permitan que Torre Tagle, la Cancillería del Perú, con una larguísima tradición histórica en relación a la soberanía, a los derechos humanos, lo que ha representado Javier Pérez de Cuellar, Carlos Bedoya y otros, quede en manos de un funcionario de baja categoría que no sabe a lo que se está refiriendo. Gracias, Agustín. Gracias, Felipe. Yo voy a tocar el tema así cortito, ya que mencionaste los diplomáticos. Hay algo que pasó hace muy poco en Bogotá, porque los de Colombia tienen el tema de la introducción de la harina de coca o de la hoja de coca en la gastronomía. Entonces, un diplomático americano fue a cenar a un restaurante y en ese restaurante le invitaron un postre. Bueno, eso es lo que dice en los periódicos. Y le preguntaron después, ¿y qué tal el postre? Sí, muy, muy rico, que toda esa cosa, todo eso floro. Y le dicen los del restaurante, pero fue coca. ¿Cómo me van a dar eso si eso es droga? Y les hizo un lío de todo eso. Entonces, eso es el tema, que escuchan hablar de hoja de coca y es droga, es veneno. Eso es lo que hay que cambiar. Y para Felipe, una aclaración, por ejemplo, que tú llamaste a la gente, por ejemplo, de Lima a consumir hoja de coca. La gente de las ciudades no pichea, no coquea, pero consume harina de hoja de coca. Y hay algo que eso te lo digo por experiencia, no es la gente pobre la que consume harina de coca en las ciudades. Ejemplo, Lima. Es la gente de clase media para arriba. ¿Ya? De vida, hace el año pasado sacó o otro organismo, no estoy muy seguro, hizo un censo, el INEI, el Instituto Nacional de Estadística, sacó un censo, hizo un censo del consumo de la hoja de coca. Y como todos decíamos que el consumo de la hoja de coca había disminuido, y se dio con la sorpresa que el consumo de la hoja de coca había aumentado, pero no en el campesinado, sino es en las ciudades. Y eso, el de las ciudades, es harina de hoja de coca. Yo así me aprovecho la publicidad aquí, soy un distribuidor de harina de hoja de coca. Y en tiempos de la pandemia, por ahí mensualmente distribuía 100 kilos de harina al mes. Es bastante. Entonces, imagínense sí. Y aquí aprovecho, por ejemplo, que el precio de la hoja de coca que tiene acá, pero toda cosa de contrabando es cara. En Europa y en Estados Unidos, de contrabando, un kilo de harina de coca cuesta entre $100 o 100 euros hasta $300 o 300 euros. ¿Por qué? Porque es buena para la salud, porque es alimenticio y toda esa cosa. Claro, estoy hablando de algo ilegal, es de contrabando, ¿no? Pero imagínense si, igual que el cannabis, si se abrieran las fronteras, la gente que se va a curar. Entonces, a eso tenemos que apuntar, es que la gente
Todos estamos enfermos. Hay 300 millones de personas, según la OMS, 300 millones en el mundo de personas estresadas. La solución es hoja de coca. Ahí las Bien. desestresamos. Mil gracias, Agustín, por la invitación. Gracias a Ricardo, a Juan Carlos, los aportes. Insistir que pues tenemos que salir de esta estigmatización y ver todo el potencial. En Colombia es distinto, el consumo en las ciudades es mucho menor, es el consumo del mambeo, que es ya el preparado que ustedes conocen, que es distinto al picheo o al chacheo de ustedes, pero pues también es, digamos, un núcleo de población de clase media, estudiantes, etcétera. Es mucho menor que lo que ustedes tienen, eh, pero creo que precisamente el trabajo sobre esto, si lo logramos, sería un paso enorme para la eliminación del error histórico que ha sido la prohibición, que es entregarle la regulación de un mercado a la ilegalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Juan Carlos, ¿estás por ahí todavía? No, él anunció hace un rato que ya se había montado al avión. Escribió. Ok, bueno, entonces a todos los tres conferencistas, Juan Carlos, Ricardo, Felipe, agradecerles infinitamente en nombre de nuestra medicina sagrada. Muchísimas gracias, estuvo todo claro. Esperemos seguir batallando en esto, tenerlos nuevamente de aquí a poco, a ver cómo van las últimas novedades con esto. Y para la audiencia en general, también agradecerles y un pedido más, como siempre lo hago. No nos quedemos en la teoría de defender la hoja de coca, no. Hay que ir a la práctica, hay que consumirla y la hoja de coca nos va a curar, nos va a aclarar la conciencia, así como lo hace, mentaste el mambé, Felipe, como lo hace el mambé en los mambiaderos de la Amazonía colombiana. A todos, conferencistas y público en general, muchísimas gracias y nos estamos viendo la próxima vez en nombre de la hoja de coca, Causachon Coca.